Muy buenos días amigos de YouTube. En el día de hoy quiero presentarles un nuevo video de la serie Las algas, cómo identificarlas, eliminarlas y evitarlas. Este es el segundo video de este paquete de aproximadamente 4 o 5 videos que quiero hacer respecto a las algas, cómo tratarlas, el por qué salen, los tipos de algas que existen y cómo eliminarlas luego que están establecidas en nuestros acuarios. Eh, Como todos saben, ya en el anterior video, aquellos que son suscriptores asiduos a mi canal o personas que visitan asiduamente mi canal, ya conocen que en mi primer video de esta serie traté el alga de punto verde. Como ya les dije, cómo, por qué es que sale, el tipo de alga, cómo describirla, el origen, cómo prevenirla y cómo eliminarla. También traté el alga verde filamentosa, así como el alga unicelular. Aquellos que no han visto mis videos pueden buscar el video anterior, que ya están estas tres tipos de algas con su fotografía bien identificada, los motivos por los que se reproducen en nuestros acuarios, cómo eliminarlas y cómo prevenirlas también, para tratar de que no aparezcan, por supuesto. Es más fácil la prevención en todos los aspectos en la vida que la eliminación. Pues bien, queremos seguir con este segundo video. En el día de hoy quiero hablarles de otros tipos de algas como son las cianobacterias, como son las algas rojas, algas pincel o black bear algae, y también las algas marronas o también conocidas como algas diatomeas. Pues bien, para comenzar, quiero recordarles a aquellos, a todos por supuesto, pero fundamentalmente los que no han visto esta serie o los que son nuevos en mi canal. Hay diferentes tipos de técnicas o costumbres en este hobby de la acuicultura para tratar de evitar o balancear lo más posible nuestros acuarios y así evitar la proliferación de diferentes algas en acuarios plantados fundamentalmente. Primeramente, muchos conocen que el exceso de iluminación puede traer consigo el crecimiento de las algas, de diferentes algas en nuestro acuario, la iluminación cuando es muy intensa, por supuesto. También puede traer al traste un incremento de algas en nuestros acuarios, una explosión de algas, sobrealimentar nuestros peces, por supuesto, porque cada vez que sobrealimentamos nuestros peces, pues aumentamos el nivel de fosfatos en el agua y eso trae consigo no solo ayudar al crecimiento de nuestras plantas, pero también al crecimiento de las algas. Y también alta cantidad de peces en nuestros acuarios que hagan muchas heces fecales y que no sean eliminados por una buena flora bacteriana. Sí, ya dijimos ya la iluminación, dijimos la sobrealimentación y también dijimos la sobrepoblación de peces en nuestros acuarios. Yo pienso que evitando esas tres cosas y haciendo los cambios parciales de agua, pues podemos evitar en un gran por ciento una proliferación de cualquier tipo de alga en nuestros acuarios. Además de otras cosas que he tratado en videos anteriores, como es el equilibrio entre estos tres aspectos, que es fundamental, por supuesto. También les he hablado de una dosificación de fertilizantes, que a mi punto de vista es el menos perjudicial, porque cuando uno suministra suficiente, claro, no una cosa exagerada ni nada por el estilo, pero lo más lógico posible, quizás un poquito más de fertilizantes a la columna de agua, sencillamente vamos a beneficiar en primer orden a nuestras plantas. Ya después, si no hay un buen balance entre cantidad de plantas, suficiente iluminación, CO2, ya ahí entran a jugar otros aspectos, que es el equilibrio entre fertilizantes, iluminación, CO2 en el acuario. Pero
esas son cosas un poquito más detalladas, que no son difíciles, pero hay que detallarlas un poquito mejor. Yo las he detallado en videos anteriores. Y en este video para introducción quise hablarles de las 3 o 4 aspectos fundamentales que se tocan en este hobby de la, de la acuicultura, que son la iluminación, el exceso de iluminación, el exceso, la sobrealimentación, la cantidad de sobrepoblación de peces en nuestro acuario que traen al traste con las algas y que son fáciles de controlar para cualquier acuicultor. Quiere decir que un principiante, un medium, una persona que lleve años en este hobby, esas 3 aspectos son bien fáciles de controlar en un acuario. Pero hoy quiero especificar especialmente entre el balance entre los fosfatos y los nitratos, que es la verdadera causa, o quizás una de las causas más probables en el surgimiento de las algas en nuestros acuarios. Porque estos otros factores que les mencioné anteriormente lo que hacen es agudizar cuando hay un desbalance entre fosfatos y nitratos, que las algas exploten o salgan de una manera precoz, rápida, que es decir, de un día para otro. Cuando hay un desbalance entre fosfatos y nitratos y tenemos mucha iluminación o demasiados peces o como les dije anteriormente, sobrealimentamos nuestros peces más de lo que necesitan, pues entonces estos dos aspectos, la, lo que es los fosfatos y los nitratos, explotan porque ellos se nutren de estas cosas fundamentalmente, de estas 3 cosas que les hablé. Fundamentalmente quiero hablarles hoy de la cianobacteria. Es un alga que quiero explicarles. Son un tipo de bacterias. Esta alga es una bacteria en realidad. Es un alga, pero como dice la palabra, es una bacteria que se cría en el fondo de los acuarios. En mi país le llaman lino. Se cría en el fondo de los acuarios, o mazamorra también se le dice en mi país, pero bueno, la palabra científica es cianobacteria. En el fondo, en la arena, en la grava, en las gravillas, en las piedras. Y crean una especie de telilla que aparece normalmente sobre el sustrato, que es decir, sobre la grava, y pueden variar de color verde, azul e incluso marrón. Quiere decir que no solamente son verdes, sino pasan de azul al marrón, quiere decir dependiendo de la calidad del agua de nuestro acuario. Este tipo de bacterias o algas aparece normalmente cuando tenemos un exceso de fosfatos en el agua del acuario. Quiere decir que si nosotros sobrealimentamos nuestros peces y tenemos un acuario densamente poblado en plantas naturales, por supuesto, y no sacamos las hojas y los tallos que se pudren de esas plantas y sobrealimentamos nuestros peces, como les dije anteriormente, esa comida y esas hojas se pudren en el fondo, en las esquinas del acuario, y entonces se produce un incremento en el fosfato. Hay que tener en cuenta, para evitar estas algas, que si tenemos una mala o una insuficiente circulación del agua en el acuario, que si no tenemos esa pompa que ven ahí, o no tenemos un filtro de cascada que mueva el agua en la superficie, pues esto ayuda enormemente a que se reproduzca este tipo de bacteria o alga en nuestros acuarios. Como nota quiero decir que el exceso de fosfato, nuevamente quiero decir, en este tipo de algas suele aparecer cuando añadimos una cantidad de alimentos muy grande a nuestros peces, y que fundamentalmente sea en escamas o papillas caseras. Si estos abonados que nosotros, por ejemplo, si nosotros sobrealimentamos estos peces fundamentalmente con la papilla, famosa papilla casera, que yo no soy amigo de ella, y los peces no devoran esa papilla en la columna de agua, esa comida cocinada o elaborada va a ir a diferentes esquinas del acuario, debajo de las piedras, donde los peces no la van a poder encontrar. Si no tenemos una buena escuadra, como digo yo, de peces limpiadores de fondo, caracoles, peces carroñeros, que puedan ir a esas esquinas
al devorar esa comida, pues puedes estar 100% seguro, hermano, que los fosfatos en sus acuarios se van a disparar. Pues ahí tenemos el origen de esa alga. ¿Cómo podemos prevenirla? Pues sencillamente previniendo este tipo de alga tenemos que hacer una correcta rutina de abonado, porque también cuando sobreabonamos nuestros acuarios eh, y las plantas no consumen rápidamente este abono, no hay suficiente plantas para que consuman este abono líquido o cualquier tipo de abono que le suministramos a la columna de agua, estos fosfatos se quedan porque todos los alimentos líquidos que nosotros suministramos al agua casi siempre son los macronutrientes, que son los fosfatos y los nitratos que nosotros agregamos extra al agua cuando tenemos un acuario plantado, ya que no es suficiente solo con la caca de los peces para que la colonia de bacterias nitrificantes destruya esta caca que es amonia en amoníaco, y de amoníaco a nitrito, y de nitrito a nitrato, que es el abono al final, el nitrato, el abono para las plantas. Pues bien, nosotros casi siempre cuando tenemos un acuario plantado suministramos flourish a nuestros acuarios. Por ejemplo, suministramos potasio, suministramos los micro y los macronutrientes, y todos estos alimentos, si no son consumidos por las plantas, pues van a crear un desbalance entre nitratos y los fosfatos, trayendo consigo la proliferación de este tipo de algas. Para prevenirla, como ya les dije, hay que hacer una buena, correcta rutina de abonado, midiendo los parámetros habitualmente para no caer en el error de abonar en exceso, es decir, abonar solamente lo necesario. También tenemos que tener en cuenta no pasarnos en la cantidad de comida cuando alimentamos a nuestros peces. Una correcta capacidad de filtración y bombeo. La bomba es muy importante porque debe mover el agua a través de todo el acuario para prevenir estas bacterias. Si aumentamos la iluminación de nuestro acuario para introducir más plantas que exigen de más iluminación, hay que tener en cuenta que debe ir acompañada de adición del CO2. Quiere decir que nosotros no podemos sobreiluminar nuestros acuarios si no tenemos CO2, porque si no da el traste con este tipo de desequilibrio de nutrientes que va a ayudar otra vez a que aparezca esta cianobacteria. Pues bien, esta es la prevención. ¿Y cómo eliminarla? Bueno, pues la cianobacteria es bastante difícil de erradicar, tengo que decirles a todos. Eliminarla del acuario no es fácil. No existe, en este caso, esta alga, no existe ningún tipo de pez que se pueda comer esta alga, porque esta alga, como les dije anteriormente, es una bacteria. Ningún pez se va a comer esa podredumbre o esas bacterias porque les puede hacer daño. El problema es que aunque la retiremos, si no acabamos con lo que está haciendo aparecer el alga, enseguida a los 2 o 3 días empieza a aparecer otra vez. Aquí les recomendamos hacer cambios de agua al 50%, ver ver las causas por lo que está saliendo, si es que estamos sobrealimentando a nuestros peces, si tenemos un exceso de iluminación, si tenemos un exceso de población de peces. Y en estos casos hay que ver bien cuál es el equilibrio que tenemos que ir buscando para que no vuelva a aparecer. Una vez que hayamos encontrado cuál es el motivo, pues ya les dije, es difícil. Se le podría añadir al agua un tipo de antibiótico que elimine la bacteria. Hay que ir a las pet shop y buscar los frascos que digan antibiótico para este tipo de alga, porque ya les dije, es un ser vivo, es una bacteria. Y también se puede encontrar en la farmacia para eliminar este tipo de alga. Para realizar el tratamiento, lo que hacemos será añadir, hay que tapar, cuando vayamos a suministrarle este medicamento para antibiótico para matar esta alga, hay que tapar el acuario completamente con una sábana o una colcha no frazada, y así sucesivamente guiarnos por el frasco, la cantidad de miligramos que hay que añadir por cada 200 litros de agua de un acuario, de agua dulce, y así sucesivamente
ir haciendo cambios parciales al agua cada 2 días, porque ir colocar los carbones activados hasta que terminemos este tratamiento para que este antibiótico que le vamos a suministrar al agua no vaya a hacerles daño a nuestros peces o vaya a hacerles demasiado daño a nuestras plantas. Y recordar siempre que cada vez que colocamos un carbón activado para limpiar nuestra agua y nuestro acuario de cualquier tipo de antibiótico, sacarlo luego que pasen 24 horas de haber terminado con el ciclo de antibióticos. Hay que sacar el carbón activado, porque si lo dejamos vamos a destruir totalmente nuestra colonia de bacterias nitrificantes, y así sencillamente vamos a destruir prácticamente nuestro acuario. Pues bien, amigos, por el día de hoy creo que ya es suficiente, porque esta alga es un alga bien difícil de erradicar. En el video siguiente les voy a hablar de la alga roja, alga pincel o blackberry algae como se conoce aquí. También les voy a hablar como último del alga marrón o alga diatomea, porque surge, que ya les dije cómo evitarla, y luego que la tengamos en nuestro acuario el mejor método para erradicarla. Esto es una serie de videos, hermanos, que le estoy haciendo con respecto a las algas. No tenemos que volvernos locos ni afanarnos con este problema de las algas de nuestros acuarios. Esto es algo bien normal en cualquier acuario plantado, fundamentalmente en el primer año de tener un acuario, porque este acuario que ustedes ven ahí totalmente establecido, que no tiene nada de alga, no tiene, todas las plantas crecen normalmente a una velocidad tremenda, los peces están tranquilos, el agua está súper cristalina, ya el acuario está establecido, quiere decir el acuario no hay que hacerle nada absolutamente, solo el cambio parcial del agua a este acuario, una vez a la semana al 15%, un balde si acaso de agua es lo que yo le quito y le pongo, y le abono cada vez que le suministro agua nueva, y ya sencillamente el acuario trabaja solo. Pero tenemos que tener paciencia, esa es la llave del éxito en muchas cosas en la vida, y también aquí en la acuicultura. Hay que tener paciencia fundamentalmente en el primer año con un acuario plantado, cualquier tipo de acuario que tengamos, porque hasta que no pase un año haciendo las cosas lo más correctamente que podamos, no vamos a tener un acuario establecido. Un acuario establecido quiere decir un acuario con una colonia bacteriana nitrificante fuerte, que haga el trabajo ella por nosotros, y nada más que eso. Pero para llegar a un acuario establecido hay que esperar bastante. Ahí que vamos a ver muchas veces que vamos a tener las plantas totalmente destruidas, vamos a tener alguna proliferación quizás de alga filamentosa, de blackberry algae, de alga de punto verde, que son las más comunes. Vamos a tener que eliminarla, vamos a tener que volver a empezar, y así sucesivamente. Pero poco a poco se logra tener un acuario estable, que es lo más bonito de esto, tener un acuario que trabaje por sí solo, que esté bien bonito, las plantas estén bien saludables, y ya, sencillamente no afanar. Les digo que esta información es adicional para ir tomando un poquito más de profundidad en el tema y ir aprendiendo un poquito más. No quiere decir que nos vamos a volver locos a empezar a comprar abonos y antibióticos y cosas así. Sencillamente tener la información, que es lo que más vale en la vida, tener ese conocimiento en nuestras mentes, y así disfrutar un poco más de este pasatiempo. Muchas gracias por ver mis videos. Por favor, aquellos que no se han suscrito, suscríbanse para que me sigan dando ánimo para realizar estos videos que llevan tiempo. Y gracias por ver mis videos nuevamente. Mucha suerte y hasta la próxima.